Ahora veremos cómo dividir fracciones con signo que contienen variables. La buena noticia es que hacemos esto exactamente de la misma manera que dividiendo fracciones con signo, excepto que vamos a expandir los factores variables. Entonces, para el primer paso, vamos a reescribir este problema de división como un problema de multiplicación. Dividir por 9y en cubos sobre 7x en cubos es equivalente a multiplicar por el recíproco de 7x en cubos por todo 9y en cubos. Entonces, la primera fracción permanece igual, así que tendremos 11y negativo al cuarto todo. Más de 14 veces al cuadrado. Nuevamente, 7 veces al cubo estará arriba. Y 9y al tercero estarán en el denominador. A continuación, observe cómo tenemos un negativo por un positivo, por lo que este producto será negativo. Pero antes de multiplicar, queremos simplificar. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir todos estos coeficientes en forma de factores primos y luego expandir los factores variables. Entonces, para la primera fracción, dado que 11 es primo, tendremos 11 y luego 4 factores de y para y hasta el cuarto. La factorización prima de 14 es 2 veces 7. X al segundo significa que tendremos 2 factores de x, o x veces x, multiplicado por 7 es primo x al tercero sería 3 factores de x. La factorización prima de 9 es 3 veces 3. Y al tercero son 3 factores de y. Ahora, cada vez que tenemos un factor común entre un numerador y un denominador, se simplifica a 1. Entonces, observe que aquí tenemos un 7 sobre un 7. Eso se simplifica a 1. Y ahora veremos las variables. Observe cómo este numerador y este denominador tienen 2 factores de x en común. Entonces, esto se simplifica a 1, y esto se simplifica a 1. Y ahora veremos los factores de y. Esto tiene 4 factores de y, y esto tiene 3 factores de y. Tienen 3 factores de y en común. Entonces 3 de estos factores se simplifican a 1. Y ahora, lo que queda es nuestro producto, que también es nuestro cociente. Entonces, nuevamente, tenemos un negativo por un positivo, por lo que será negativo. El numerador será 11 veces y veces x, entonces 11 sí. Observe cómo pongo estas variables en orden alfabético. Y el denominador será 2 por 3 por 3, que es igual a 18. Entonces, tienes 11 sí negativo en todos los mayores de 18 años, que es nuestro producto, que también es el cociente. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Se hará exactamente de la misma manera, excepto que ahora observe cómo tenemos un negativo dividido por uno negativo, por lo que nuestro cociente será positivo. Entonces, el primer paso es escribir esto como un problema de multiplicación. Entonces, en lugar de dividir por esta fracción, la multiplicaremos por el recíproco. Entonces, tendremos vigésima negativo en todo 21b a la segunda vez negativo guión. 3b al tercero estará en el numerador, y vigésima segunda al quinto estará en el denominador. Y a veces los verás escritos entre paréntesis solo para aclararlo un poco. Que ambas fracciones son negativas. Pero antes de multiplicar, queremos simplificar identificando todos los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Entonces, vamos a seguir adelante, escribir todo en forma de factores primos y expandir los factores variables tal como lo hicimos en el primer ejemplo. Entonces, la factorización prima de 20 sería 4 por 5, y 4 es 2 por 2, por lo que tendremos 2 por 2 por 5 con un factor de a. La factorización prima de 21 es 3 veces 7, y b al cuadrado serían 2 factores de b. Tres es primo, y b al tercero serían 3 factores de b. 22 sería 2 veces 11 seguido de 5 factores de a. Y ahora es tiempo de simplificar. Entonces, estamos buscando factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Entonces, aquí hay un factor común de 3, y aquí hay un factor común de 2. Y ahora buscaremos factores comunes variables. Tenemos un factor de a. Eso se simplifica a 1. Observe cómo tenemos 2 factores de b en común, aquí y aquí. Y ahora, lo que queda es nuestro producto, que también es nuestro cociente. Entonces, de nuevo, asegurándonos de que tengamos el signo correcto, un negativo por un negativo es positivo. El numerador será 2 veces 5 veces b. Eso es 10b. El denominador será 7 veces 11. Eso es 77.
No hay factores de b, sino 4 factores de a, que es a para el cuarto. Entonces, tienes 10b en todo 77 al cuarto. ¿Cuál es nuestro producto, que también es nuestro cociente? Espero que hayas encontrado esto útil. -4C45CC1FC8B7.